Ok, último nervio. Nervio radial. Se origina como rama terminal del fascículo posterior. Se origina como rama terminal del fascículo posterior. Este nervio tiene muchas relaciones. Así que, bueno, vamos a tomar las relaciones. A nivel de la axila, a nivel axilar, en el brazo, en el codo, en el antebrazo, en la muñeca y mano. Este es el tercer y último nervio que llega a la mano. Bien. Bueno, relaciones en la fosa axilar. ¿Ok? Recuerden que este nervio se pega a la pared posterior, se aplica, se dice, ¿no? Se aplica a la pared posterior de la axila. ¿Mm? En este punto se relaciona hacia anterior con la arteria axilar, hacia superior con el nervio músculo cutáneo, hacia inferior se relaciona con la vena axilar y hacia posterior se va a relacionar con el músculo subescapular. Músculo subescapular. Esas son las relaciones que tiene la axila. No hace nada más bien que relacionarse con estos elementos en la axila y después, una vez que pasó por la axila, se incurva en sentido descendente y comienza a descender. Al comenzar a descender se introduce lógicamente dentro del brazo. En el brazo tiene una secuencia de relaciones. La primera relación es que el nervio inmediatamente apenas entra en el brazo pasa por el espacio axilar inferior. En el espacio axilar inferior, también conocido como triángulo húmero tricipital, el nervio pasa acompañado de la arteria braquial profunda y las venas braquiales profundas. ¿Se acuerdan de esto? Bien, este espacio axilar inferior le permite al nervio introducirse en el canal de torsión. Se mete en el canal de torsión, junto con estos elementos, en donde abandona el nervio ramas motoras para el tríceps, ramas motoras tricipitales. Para el tríceps. Bien, una vez que atravesó el canal de torsión, el nervio termina finalmente ubicado en el canal bicipital lateral o surco bicipital lateral, que es lo mismo, bicipital lateral, en donde es contenido profundo. Contenido profundo. Vamos a recordar el contenido del canal bicipital lateral, ¿no? El canal bicipital lateral, si lo cortamos transversalmente, termina siendo algo por el estilo, y la aponeurosis regional del codo termina dividiendo al surco bicipital
en dos niveles, en un nivel profundo y en un nivel superficial. Como límite medial tenemos al bíceps braquial, como límite lateral al braquio radial, como límite superior sería la piel, obviamente, y el celular subcutáneo, y como límite inferior tenemos al braquial anterior o músculo braquial. Esos serían los límites entonces de este canal. ¿Qué encontramos ahí adentro? Bueno, ahí adentro vamos a encontrar a la arteria braquial profunda, pues puede ya haberse dividido. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que ya se podría haber dividido en sus dos ramas terminales? Una rama anterior, una rama posterior, o colateral radial y colateral media. Ok. Junto con esta arteria van las dos venas. Una vena que va acá siempre pegadita acá arriba y la otra vena que va por acá. Junto con estas dos venas va el nervio, acá, pegadito entre las dos venas por arriba de la arteria. Estamos hablando de este nervio, ¿no? El nervio radial. Y como siempre, una cuarta arteria, que iría un poquito más acá medial por acá arriba, que es la recurrente radial anterior. ¿Sí que está? ¿No? No es tan constante. Luego vamos a encontrar en la parte superficial, en la parte superior, una vena, ahí, que es la vena cefálica, y un nervio, que es la rama terminal del músculo cutáneo, que es el nervio cutáneo antebraquial lateral, la rama terminal del músculo cutáneo. Entonces estos son los elementos que encontramos formando parte de este surco bicipital lateral, ahí. Por lo tanto, el nervio hizo todo ese recorrido, ¿no? Salió de ahí, se metió en el triángulo, de ahí pasó por el canal de torsión, y después de ahí terminó ahí en el surco bicipital lateral. A nivel del codo, está descrito que un poquito antes de llegar al borde superior del epicóndilo lateral, se divide, el nervio acá en el codo, se divide en sus ramas terminales. Una rama anterior, que es sensitiva, es la que llega hasta la mano, y una rama posterior, la cual es motora, y esta llega solamente hasta la muñeca. ¿Mm? Es prácticamente imposible de encontrarla, esta rama, porque se divide rápidamente en un montón de filetes nerviosos que terminan ubicándose entre los músculos de la región posterior del antebrazo. En el antebrazo, la rama anterior, una vez que nace la rama anterior, que es la rama sensitiva del nervio radial, recuerden que en el antebrazo ya no hay nervio radial, porque ya se dividió. En el antebrazo vamos a encontrar solamente la rama anterior, que es la sensitiva, y obviamente los filetes nerviosos de la rama posterior. Entonces, la rama anterior o rama sensitiva, esta, ¿sí?, se mete debajo del braquio radial, se mete debajo del braquio radial, se junta con la arteria, radial, y corre paralela, esta rama corre paralela a la arteria radial, siendo siempre medial a la arteria radial, hasta llegar al canal del pulso. ¿Mm? Va en paquete, ¿no? Acá van a formar el paquete vasculonervioso radial del antebrazo, el PBN radial del antebrazo. Al llegar a la muñeca, está descrito que el nervio radial, para algunas biografías, el nervio radial, mejor dicho, la rama anterior del nervio radial, esta de la que estamos hablando, forma parte del canal del pulso, pero para algunos otros autores, como por ejemplo Pro y Rubier, no forma parte del canal del pulso. Entonces, como esto es la nomenclatura más importante, vamos a decir que no forma
parte del canal del pulso. Se incurva hacia posterior y termina en la cara posterior del tercio inferior del antebrazo y en la cara posterior de la mano, bien, dando un montón de filetitos nerviosos que arriban a todas las regiones dorsales de la mano para dar inervación sensitiva. ¿Mm? La rama posterior le da inervación al compartimento posterior y lateral antebraquial, del antebrazo. Eso es todo lo que hace. En la mano, el nervio radial no da ningún tipo de inervación motora. La inervación motora, el nervio radial la da en el brazo y en el antebrazo, siempre posterior. Posterior del brazo, posterior del antebrazo. Bueno, entonces este es el comportamiento que tiene este nervio. Me le sacan una fotito, así vamos un poquito al atlas. Clase larga, ¿no? Genial. Bueno, ay no, ya fue. No quería borrarlo, pero listo. Está hecho. Bueno, ven que vamos a dar vuelta a esto. Lo traigo para acá. Bueno. Bueno, ven esto, ven que acá está la arteria, ¿no? Vamos a sacar el pectoral menor. Y sí, así es esta carrera, es cierto. Bueno, a ver chicos, acá está la arteria, ¿no? Fascículo lateral, fascículo medial, raíz medial, mediano. Ese es el músculo cutáneo, este es el cubital, por lo tanto todo esto es anterior o anteromedial y anterolateral. Y por detrás encontramos, ven ahí, por detrás, a ver, perdón, ahí está. Ahí encontramos al fascículo posterior. Se ve el fascículo posterior yendo detrás de la arteria, exactamente. Detrás de la arteria. De este fascículo posterior emergen, entonces, a ver si se ve un poquito ahí, emergen dos ramas. Una rama que es esta, que se ve ahí, que es el nervio axilar, bueno, el escapular inferior, perdón, escapular inferior, claro, y este debe ser el axilar, sí. Mira, acá figura el axilar perforando el subescapular. Eso no lo había escuchado nunca, pero puede llegar a ser. Y la otra rama, que es prácticamente la continuación del fascículo posterior, porque es la rama más importante, es este nervio que desciende por acá, que es el nervio radial. ¿Qué hace el nervio radial? ¿Cuál es el comportamiento? Bueno, una vez que el nervio radial se constituye como radial, sale de la fosa axilar, desciende. Va a pasar por un espacio, que es el triángulo húmero tricipital, ¿ven? Este triángulo que está acá, espacio axilar inferior, pasa el nervio radial por el espacio axilar inferior, después de ahí se mete por el canal de torsión, y una vez que se metió por el canal de torsión, termina el nervio radial finalmente, dando toda la vuelta hacia el canal de torsión, para finalizar de este lado, acá, ¿ven? Muy bueno, ahí está, ¿no? El nervio radial, ven que da toda la vuelta. Ven que el nervio radial da toda la vuelta por la cara posterior del húmero, pasa profundo al tríceps, se da toda la vuelta, acá pasó por el triángulo húmero tricipital, ven, por el espacio axilar inferior, acá pasa por el canal de torsión, y acá termina saliendo, bien, formando parte del contenido profundo, del surco bicipital lateral. Acá en el surco bicipital lateral está descrito que el nervio se divide en dos ramas. Una rama superficial, a ver si la podemos ver mejor ahí. Una rama anterior o superficial, que es esa que está ahí, y una rama profunda.
La rama profunda, me olvidé de decirles algo que es muy importante. La rama profunda atraviesa los dos fascículos del supinador. La rama profunda, que es la posterior, la motora, atraviesa los dos fascículos del supinador y sale por la cara posterior, dándole inervación a todos los músculos laterales y los músculos posteriores. ¿Mm? La rama anterior, como dijimos anteriormente, se mete debajo del braquio radial. ¿Ven? Este es el braquio radial, este que está acá. Si lo sacamos al braquio radial, van a ver que encontramos debajo al nervio. ¿Ven? Que encontramos debajo a la rama anterior del radial. Bueno, esta rama anterior del radial va siempre por debajo del braquio radial hasta que finalmente llega, ven acá la cara anterior, fíjense que acá en este preparado, en este atlas, figura como que la rama anterior del radial acompaña a la arteria radial en todo su recorrido, inclusive en el canal del pulso, ¿ven? Pero hay muchos autores que dicen que no, que el nervio se va hacia posterior antes de ingresar dentro del canal del pulso. Al irse hacia posterior, ¿m? Al irse hacia posterior, termina finalmente dándole inervación a toda esta región posterior, excepto al índice y a la mitad medial del anular, que todo eso es territorio del cubital, por supuesto, no hay inervación sensitiva del cubital. Pero hasta acá llega, entonces, esta rama sensitiva para dar inervación al dorso de la mano, siempre relacionado con la arteria cubital debajo del nervio braquiorradial. ¿Lo ven? La rama profunda, a ver si podemos ir disecando estos músculos. Dijimos que la rama profunda, que es toda esa que está ahí, se termina, ¿ven acá? Rama profunda del nervio radial, se divide en múltiples filetes nerviosos que abordan el compartimento lateral y el compartimento posterior. ¿Estamos? Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que saber en última instancia. Repetimos de nuevo. Y ya con eso terminamos, chicos. ¿Qué vamos a encontrar entonces relacionado con el nervio radial? Nervio radial, ¿da inervación a algún elemento en la axila? No. En la axila no aporta inervación motora a ningún músculo. ¿Da inervación en el brazo? Sí. Le da inervación en el brazo al tríceps. Porción larga del tríceps, porción vasto lateral del tríceps y porción vasto medial. Porción larga, vasto lateral, vasto medial del tríceps, todo inervado por ramas motoras del radial cuando el radial pasa por ahí. Está descrito en algunos libros que también el músculo braquial anterior, este que está acá abajo, también recibe inervación del nervio radial. ¿Ok? Eso está descrito en algunos libros. Así que puede ser que la inervación del braquial esté compartida entre las ramas motoras del músculo cutáneo y ramas motoras del nervio radial. ¿Ven que acá se ve? Ahí se ve, ¿no? Como el nervio radial que está acá en el surco bicipital lateral aporta ramos motores para este músculo. Bueno, acá la arteria braquial profunda y el nervio radial en el surco bicipital, ¿ven? El contenido profundo del surco bicipital hacen como una cruz, ¿ven? Hacen como una figura así cruciforme. ¿Mm? Esta rama que está acá es la colateral radial, es decir, la rama anterior de la braquial profunda. Hacen como una forma así cruciforme. Mejor dicho, el nervio radial se cruza por arriba de la colateral radial, de la rama anterior de la braquial profunda. Bueno, ¿qué músculos están inervados por la rama profunda del nervio radial en el antebrazo? Bueno, los 4 músculos del compartimento lateral, que vamos a recordar cuáles son. De superficial a profundo son el braquio radial, el extensor largo del carpo, el extensor corto del carpo y el supinador. Esos 4 músculos están inervados por el nervio radial. En la cara profunda, perdón, la rama profunda en la cara posterior, ¿a qué músculos inerva? A los 8 músculos del compartimento posterior. Los 4 superficiales que van a ser el anconio, el extensor de los dedos, bien, el extensor del índice y el extensor cubital del carpo. El anconio, bien, el extensor de los dedos, el extensor cubital del carpo, perdón, el extensor del índice y, a ver, déjenme ver un cachito una cosa. No, no dije nada. Ok, extensor cubital del carpo, el anconio, el extensor de los dedos y el extensor del meñique
Bien, el extensor largo del quinto dedo, esos son los 4 músculos que están inervados acá en el plano profundo. Bien, los últimos 2 músculos los saqué. El extensor común de los dedos y el extensor largo del meñique los acabo de retirar recién para poder ver la rama profunda. Pero esta rama profunda entonces llega a todos estos músculos. Y en el plano profundo vamos a encontrar 4 músculos que están acá los 4 presentaditos. El abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. ¿Ven? Los 4 músculos del compartimento profundo, del plano profundo del compartimento posterior, están todos inervados también por la rama profunda del radial. Luego el radial no da inervación en la mano a ningún elemento. Recuerden que la piel de la cara posterior, la piel de la cara posterior del brazo, la piel de la cara posterior del antebrazo y la piel de la mayor parte de la cara posterior de la mano están todas inervadas también por el radial. Inervación sensitiva aportada por el radial. Y bueno, chicos, de esta manera hemos finalizado este repasito, esta integración vasculonerviosa. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Gracias, profe. No me deja de grabar, che, ¿qué onda? No, por favor, chicos, un placer. No sé qué está pasando, pero no me deja de grabar la pantalla. Bueno, vamos a continuar entonces mañana, como habíamos hablado. Mañana hacemos la parte de raquis, creo que a las 16, ¿no? Bueno, por ahí, no sé, no me acuerdo en qué horario vemos un poquito de raquis. Y después a la noche hacemos la integración vasculonerviosa del miembro inferior, que es mucho más fácil que el miembro superior. Y listo. Eh, los mando a rendir con todo esto. Ok, bueno, les mando un abrazo grande, descansen, se nos hizo recontra tarde, hicimos una juntada nocturna de estudio, básicamente. Así que bueno, voy a descansar un poco la garganta también, que estoy en la miseria. Les mando un abrazo, como les dije recién, y bueno, nos vemos mañana. Les pido que por favor ahora, antes de irse a dormir, suban las fotos al grupo de Telegram, ¿ok? Suerte.